Cartaporte y Cristian. Y Cristian en una segunda parte va a hablarles también de Cartaporte, pero a través de los ejemplos de los sistemas Compact-E. Hoy mi mouse está negado, perdón. La agenda del día de hoy es que vamos a conocer parte de la normatividad, digo parte porque es bastante extensa, relacionado con el complemento de Cartaporte, así como algunas de las soluciones en los sistemas Compact-E. Vamos a ver inicio de obligatoriedad, qué beneficios encuentra la autoridad en esta implementación de Cartaporte, qué es un complemento, marco legal, alguna de las partes del marco legal, y sobre todo analizar preguntas frecuentes en la página del SAT. Estas han venido cambiando, algunas se han eliminado, otras se han cambiado, entonces voy a mostrarles algunas de las preguntas. Y aterrizar esa información en los sistemas Compact-E. Yo creo que esta lámina, para los que ya tienen algunas sesiones, ya la conocen. Para los que no, nace la obligatoriedad de Cartaporte en una publicación en la página del SAT el 1 de mayo de este año. El 3 de mayo hay una publicación del 11º transitorio donde nos da una facilidad de 120 días naturales. La entrada en vigor del complemento de Cartaporte inicia opcionalmente un 1 de junio. Y bueno, la información que teníamos hasta el 21 de septiembre es que iba a entrar obligatorio 30 de septiembre. En una sesión anterior de IAC Soluciones, el expositor hizo mucho hincapié de que podría aparecer una nueva fecha. Y bueno, la última información que tenemos en la publicación del 21 de septiembre del 2021 es la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021, la primera versión anticipada. Para los efectos de la regla 2718 y 2719, ahorita vamos a analizar esas reglas, así como el artículo 36º transitorio de la resolución miscelánea fiscal 2021, el uso de complemento Cartaporte será obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2021. Después viene un segundo párrafo bastante complicado en su lectura, vamos a ver. Se entiende que cumplen con lo dispuesto en el párrafo anterior, que es la obligatoriedad al 1 de diciembre, aquellos contribuyentes que expiden el CFDI al que se incorpore el complemento Cartaporte antes del 1 de enero del 2022 y no cumpla con los requisitos del estándar del complemento Cartaporte y el instructivo de llenado del CFDI al que se incorpore el complemento Cartaporte. La redacción, un poco confusa, da a entender que, bueno, es obligatorio cumplir al 1 de diciembre del 2021 y se pudiera tener algún tipo de error, no cumplir con tal vez algún requisito. Recordemos que hay muchas validaciones que se tienen al momento de llenar los complementos. Hay validaciones que si se llena cierta información va a requerir datos extras a través de catálogos. Pero aquí me abre la puerta que, bueno, igual y si no tienes o no cuentas con cierta información, la autoridad pudiera no tener ningún problema siempre y cuando lo generes o generes este complemento. Y bueno, al 1 de enero ya tendrías que haber cubierto todo este tipo de errores, acoplarte a la información y bueno, cumplir ya con lo que te toca. Entonces, esta información vamos a compartírselas y es lo último que tengo yo de información acerca de la obligatoriedad. ¿Qué es importante de esta sesión? Igual y ustedes dicen, bueno, Ángeles y AC, nos vemos por ahí del, no sé, 20 de noviembre. Yo creo que es muy importante que si es la primera vez que ustedes se acercan a este tema y dicen, bueno, nos dedicamos al servicio de transporte de mercancías, nos dedicamos a este tipo de actividad, bueno, es importante. A los que no, también es importante que lo conozcan porque sus comprobantes tendrían que llevar este complemento para poderlos hacer deducibles. Entonces, tómense el tiempo de poder ver la sesión, de poder analizar y en qué me repercute y sobre todo para aquellos a los que sí les toca
estar preparados con la información. Es mucha información que lleva el complemento, entonces, como en su momento implicó el complemento de nóminas acerca de los trabajadores, qué información teníamos que llevar al complemento, qué datos no teníamos claros. También aquí implica eso, bueno, datos o información de los choferes, todo esto vamos a irlos a ver en la sesión. Si es el primer acercamiento, tomemos nota, y si ya llevamos varias sesiones, pues también tomemos nota, porque como contadores tenemos que preparar esa información, hacérsela llegar al cliente. Y si tú eres el empresario o el usuario final del sistema, pues muchísimo más importante para que cuando te sientes a hacer o te obliga tal vez el cliente, ¿sabes qué? Igual yo ya lo ocupo, tengas toda la información, ¿ok? La autoridad creó un micrositio de carta aporte y parte de los beneficios que nos pone al implementarla es que quiere conocer a detalles qué mercancías se transportan y qué rutas siguen, conocer origen y destino para anticiparse a los riesgos de traslado, para brindar seguridad de tránsito en las diferentes rutas, para verificar las operaciones de todos los participantes que están involucrados en el traslado de mercancías y bueno, sobre todo verificar la legal estancia, tenencia, combatir la informalidad. Entonces, es parte de los beneficios que se establecen por la aplicación del complemento de carta aporte. Vamos a empezar con qué es un complemento. Un complemento es información adicional. Y bueno, en su momento quiero trasladarlo a la adenda. La adenda es información también adicional. En este caso, ciertos clientes nos piden esa información adicional si le vendiéramos a un Liverpool para que Liverpool pueda operar con todos sus sistemas y que sea muchísimo más fácil trasladar toda esa información, le pide a su proveedor que le llene una adenda. Entonces, un complemento también es información adicional, pero a diferencia de la adenda, esta está protegida por el sello digital de la factura. La información que se integra a la carta aporte es toda la relacionada con los bienes o mercancías, las ubicaciones de origen, los puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transporta. Y aquí ya me habla que puede ser vía terrestre, aérea, marítima o fluvial. Y en su caso incorporar información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. Esto es lo que se integra a la carta aporte. Ahora, hay dos tipos de complemento de carta aporte o hay dos clasificaciones. Vamos a tener que identificar uno en un CFDI de traslado al que se le integra el complemento de carta aporte y otro un CFDI de ingreso al que se le complementa, al que se le incorpora el complemento de carta aporte. En el de traslado es para acreditar la posesión de las mercancías, brindando información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. Aquel que se dedica a estos servicios va a tener que emitir un CFDI de tipo ingreso, incorporando el complemento carta aporte con el que se ampara la legal posesión de las mercancías. Hay muchas legislaciones involucradas. ¿Por qué? Porque todo este complemento viene ya de una historia de carta aporte. Esta ya se llevaba a cabo, incluso en los sistemas Compaqui ya se podría generar. Y bueno, también habría que estar atento si no contamos con esa información de inicio, bueno, a parte de Código Fiscal de la Federación, de una circular de carta aporte de fecha 15 de diciembre de 2015, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, Resolución Miscelánea Fiscal y Reglamento de Paquetería y Mensajería. Todas estas nos pueden aclarar qué significa carta aporte. De ahí parten los requisitos que nos piden y entonces vayamos viendo ciertas palabras, origen, destino, domicilios. Todo eso va a ir involucrado. Les comentaba que nos habla de la regla 2718. Ahí nos establece que los complementos que el SAT publica en su portal son de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique.
pasados 30 días naturales contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo que exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. Y bueno, también nos establece que nos podemos, a través de las guías de llenado, podemos saber cómo se va a registrar los datos de los complementos. Entonces, el complemento carta aporte es de uso obligatorio y tenemos que estar atentos a todos los datos que se van a llenar. Aquí les dejo en el material información que es importante consultar para el complemento de carta aporte. Están todos los catálogos, están instructivo de llenado, preguntas frecuentes. Y comentaba, las preguntas frecuentes han quitado preguntas o han agregado información a estas preguntas. Esquema de carta aporte, el estándar. Y bueno, matriz de errores, justo con un cliente que se acaba de implementar, nos ayudó mucho la matriz de errores porque en la manera de llenar la información podemos caer en un cierto error y esto justo la autoridad establece una matriz de errores. Oye, en este campo tienes que llenar tal información o es condicional y por lo tanto va a surgir porque llenaste un campo anterior. Entonces, todo esto nos puede aclarar más información de lo que ocuparemos. Les comentaba que igual y no soy una empresa que me dedico a hacer este tipo de actividad, pero si contrato ese servicio para poder hacer deducible este comprobante, pues tengo que cumplir con todos los requisitos. Según el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, antepenúltimo párrafo, las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición, que es el 29A, o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen de forma distinta a los señalados por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Entonces, aunque yo no sea una empresa que se dedica a eso, si llego a tener un comprobante, no voy a poderlo hacer deducible porque no tiene el complemento de carta aporte. Otra de las reglas que les mencionaba es la regla 2719, cuarto párrafo de la resolución miscelánea fiscal. Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial deberán expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el cual amparará la prestación de este tipo de servicio y con el mismo podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o en un formato digital al que deben incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publica en el SAT, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de las mercancías. Entonces, esta regla ya dice que a los que se dedican a esta actividad tendrán que incorporar el complemento carta aporte. Les hablaba de deducción y si contratamos este servicio, debemos exigir el complemento carta aporte de acuerdo con la clave del producto o servicio que se utiliza en el CFDI. No solo porque la empresa se dedica a ese servicio ya va a tener el complemento, sino nos va a dar la pauta, la clave del servicio que estamos contratando. Por ejemplo, un servicio de transporte de carga tendrá un complemento carta aporte, pero no un servicio de manejo de materiales, ese no lo tendrá. Entonces hay que estar muy atentos a las claves que utiliza nuestro proveedor. ¿Quién debe emitir complemento de carta aporte? Les hablaba que son de dos tipos. Si nos referimos al CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte, es aquellos que se dediquen a prestar el servicio de transporte cuando ha sido contratado para el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional. Y bueno, hace referencia a los artículos 29, 29A y a las reglas que ya revisamos, 2718 y 2719. También nos habla de un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte y es ahí donde tendríamos que analizar todos los demás que no nos dedicamos a este servicio. ¿Quiénes tendríamos que expedirlo? Si somos propietarios de bienes o de mercancías, cuando estos se trasladen por medios propios,
Y si contamos con algún intermediario o agente de transporte, cuando preste servicios de logística para el traslado de los bienes o las mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, cuando el traslado lo realice por medios propios. Entonces, aquí tendríamos que analizar si yo, por ejemplo, llevo un cargamento de computadoras a la sucursal de San Luis, ¿por qué medio lo voy a transportar? Porque también les voy a enseñar los catálogos de los vehículos, porque en la sesión pasada surgió, oye, ¿y si voy a Sam's y compro el mandado? Entonces, habría que analizar. No cualquier vehículo nos pudieran parar. Si voy en mi auto particular, voy por mi despensa, no tengo que emitir un CFDI de traslado. Entonces, tengo que revisar también el tipo de vehículo, cuántas llantas, ese tipo de análisis. Decía también un cliente, oye, es que si yo hago el cargado de todo del alimento para ganado, obviamente si va en un camión, pues tal vez esa mercancía sí es de él y la va a transportar a su rancho, tendría que analizar si va a emitir un CFDI de traslado. Entonces, todo esto es muy importante revisar en la información. Aquí les pongo el ejemplo de un traslado de mercancía donde contrato a un transportista. La empresa contrata al transportista donde le solicita la información del traslado. Este transportista tiene la obligación de emitirle el CFDI con el complemento de carta aporte a su cliente. El transportista acude al origen a recoger las mercancías, traslada la mercancía y bueno, ¿por qué es importante cumplir? Porque la autoridad pudiera pararlo y verificar que cuente con toda la información esta factura con el complemento de carta aporte. Y bueno, aquí ya sería el punto final, se entregan las mercancías. Este es un CFDI con complemento carta aporte para una empresa que se dedica a esta actividad. CFDI de ingreso. CFDI de ingreso, es correcto. Pero, ¿qué pasa si IAC tiene su camión, se lleva todas las computadoras a la sucursal de San Luis y pongamos computadoras, pero pongamos bicicletas, pongamos frutas y verduras, me pertenecen, soy el propietario y lo quiero trasladar a otro lado, a mi sucursal? Yo tendría que llevar un CFDI de traslado en cero, el valor es cero, y ahí desgloso qué tipo de mercancía voy a transportar. Emito un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Por cada viaje que haga, traslado la mercancía y la autoridad pudiera verificar. Ahí se establece que puede ser la representación impresa o puede ser de manera digital. La verdad es que la autoridad pudiera sí o no estar preparada para poder verificar esta información. Nosotros tendríamos que poner a disposición esta información. Y bueno, entregamos o llegamos a nuestra sucursal a dejar esta mercancía. Hay que revisar las preguntas frecuentes porque ahí nos aclaran varios puntos. Dice, si contrato los servicios de transporte para trasladar bienes o mercancías y el CFDI que me expide la o el transportista no contiene el complemento carta aporte, ¿puedo hacer deducible el servicio de transporte contratado? Aquí puse esta pregunta porque ya aclaré que debería de tener el complemento de carta aporte. Esta pregunta hasta el día de ayer seguía vigente con la fecha 30 de septiembre. Ahorita sabemos que es al 1 de diciembre donde ya contrato este servicio y ya debería de tener el complemento carta aporte. Tipos de relación. Se vuelven importantes los tipos de relación. Acuérdense que ahorita, por ejemplo, si le facturamos a un cliente y tuvimos algún tipo de error con el RFC de ese cliente y cancelamos la factura y volvemos a generar una factura previa, ponemos un tipo de relación 04, sustitución de los CFDIs previos. Es un ejemplo de cómo utilizamos ahorita un tipo de relación. Se vuelven importantes las claves 05 y 06. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un tipo de relación de traslados de mercancías facturados previamente. Puede ser que en este momento me piden la factura, yo genero la factura por el servicio de transporte de mercancías
genero la factura normal, pero yo no estoy transportando la mercancía. Entonces, cuando yo genere, voy a tener que generar un CFDI de traslado con un tipo de relación 0,5, donde, oye, previamente yo te facturé ese traslado y entonces queda amarrado, porque en este momento voy a realizar el servicio de traslado. O al revés, yo genero el CFDI de traslado, todavía no te cobro, todavía no llegamos a esa situación, pero yo ya tengo que transportar esa mercancía. Entonces, ya cuando genere el CFDI de ingreso solito, voy a generar un tipo de relación 0,6, factura generada por los traslados previos. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de relación, ¿ok? Acuérdense que la autoridad en su claves de productos y servicios podemos llegar hasta la clase, no podemos ser igual ni tan específicos, nos podemos llegar hasta este punto. Si queremos ser más específicos, pues hasta la subclase. Pero estas serían claves que habría que analizar en cuanto a transporte por carretera. Se las dejo aquí para que la puedan tener en su material. Revisé preguntas hasta el día de ayer y bueno, si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, es decir, no transito por carretera federal, debo emitir el CFDI con complemento carta aporte. Y entonces aquí, oye, si estoy aquí en Ciudad Valle, si voy a Tampico a llevar la mercancía, sí hay que emitir o cumplir con toda esta obligatoriedad de complemento de carta aporte, porque me dicen que también tanto en el ámbito local como federal. Entonces, habría que tener cuidado que la autoridad también pudiera hacer esa verificación de que cumplimos con estas obligaciones. La pregunta 7, si traslado bienes o mercancías en territorio nacional, ¿qué autoridad será la encargada de auxiliar al SAT en la verificación del cumplimiento de carta aporte? Recordemos que ahorita la verdad es que está muy estricto SAT para poder recabar recursos. Y bueno, el SAT se encuentra facultado para inspeccionar y verificar a nivel federal y local. Y tal vez también pudiera ser autoridades como la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, bueno, autoridades sanitarias. Pudieran apoyar al SAT en el cumplimiento de esta obligatoriedad de carta aporte. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías para efectos del llenado del complemento carta aporte, ¿se requiere registrar los datos del chofer, operador de las unidades de transporte? Acuérdense que están amarrando toda esta información y bueno, partimos de un timbrado de nóminas donde ya tenemos a nuestros choferes, si nos dedicamos a esta empresa, seguramente nuestros choferes ya tienen RFC, entonces tenemos que registrar esa clave de RFC. Nos habla de datos del número de licencia. Si el chofer fuera extranjero, bueno, también necesitaríamos registrar la identificación tributaria del operador, residencia fiscal. Entonces, este tipo de datos voy a tener que empezar a tenerlos y bueno, va a ser muy fácil en los sistemas porque vamos a tener un tipo de catálogo. Si tenemos esta empresa, ya tenemos 5 o 10 choferes o los que sean necesarios, pues ya vamos a tener registrada la información y vamos a poder jalar según el trabajo o el flete que se dedique a hacer cada chofer. Si me dedico al servicio de autotransporte federal, ¿es necesario contar con una póliza de seguro por daños a terceros? Bueno, este tipo de empresas deben de contar con esta póliza de seguro que cubra los riesgos de autotransporte utilizado para el traslado de bienes o mercancías. Entonces, todos estos datos, seguramente ya una empresa que se dedica a eso debe contar con toda esta información. Aquí puse dos preguntas porque me habla de lo mismo. Voy a leer. Pregunta 6. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y son de diferentes propietarios, pero se dirigen al mismo destino, ¿puedo registrar todos los bienes o mercancías en un solo CFDI con complemento de carta aporte? Vamos a tener que registrar por cliente. Por cada cliente se va a tener que hacer un CFDI con complemento de carta aporte. Y también preguntaban en sesión anterior, oye, es que yo facturo todos los servicios o fletes de todo el mes. Entonces, pues se tendría que estar haciendo por cada servicio de traslado.
Entonces, aquí es importante siempre contar con un sistema, poder tener toda la información y por cada servicio. No se va a poder facturar ni por semana ni por mes. O sea, tengo que hacer por cada servicio para que quede muy bien establecido. Una vez emitido un CFDI de tipo ingreso o de traslado con complemento carta aporte, puede corregirse la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten total o parcialmente el transporte de mercancías como accidentes, desperfectos mecánicos, entre otros. Y si con motivo de alguna eventualidad durante el traslado de los bienes o mercancías es necesario cambiar de camión, ¿puedo seguir utilizando el mismo CFDI con complemento carta aporte o debo cancelarlo y emitir uno nuevo? Estas dos preguntas van en el sentido que puede cambiar la situación, ya no va a ser tal vez la misma mercancía, voy a cambiar de camión, voy a cambiar de chofer. Entonces, este cambio de la autoridad implica sobre todo cambio administrativo. Tenemos que estar casi que disponibles con esta persona porque podemos tener algún tipo de eventualidad y si después del siniestro toman carretera, ya no va a ser el mismo chofer, no va a ser incluso la mercancía completa. Entonces tenemos que tener esto para poder hacer los cambios necesarios y contar con la información. Oye, Ángeles, pues igual ya no lo va a llevar impresa. Tal vez el chofer va a contar con ese teléfono para poderle mandar la información del nuevo CFDI con complemento carta aporte o CFDI, perdón, el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Entonces hay que ver la manera en cómo vamos a trabajar de ahora en adelante si ocurren este tipo de siniestros, porque, bueno, todos estos servicios se dan de mañana, de tarde, de noche, entonces hay que estar preparados con toda esa información. Este es de manera general lo que se compone la carta aporte. Hay un total de 190 atributos y 169 validaciones. Validaciones es que si colocamos algún tipo de dato en uno de los atributos, me puede abrir o me puede obligar a llenar más información. Tenemos que llenar información acerca de ubicaciones, de mercancías o de figuras de transporte. De origen, de destino, de domicilios. Entonces, si es la primera vez que nos topamos con esta plática, vayamos reuniendo información de qué es lo que vamos a ocupar para poder hacer el llenado de complemento carta aporte. ¿Sí? Algunos nodos son obligatorios y otros pudieran ser condicionales. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Y bueno, hay que tomar en cuenta que podemos tener sanciones si no cumplimos. No cierro los ojos si no me pongo a trabajar. ¿Qué sucede si no expido o no entrego o no pongo a disposición de las y los clientes el CFDI con complemento carta aporte cuando estoy obligado a hacerlo? O expidiendo no cumple con los requisitos fiscales. Pues desgraciadamente podemos caer en infracciones y les dejo aquí los montos de las cantidades que pudiera la autoridad, pues, molestar al contribuyente por no cumplir con todas estas obligaciones. Imelda, ¿cómo vamos? Hasta aquí es un poco de la información que tenemos hasta ahorita. ¿Tenemos algún? La pregunta, sí preguntaban por aquí, no sé si alguien más ahorita podría ser momento de preguntas. Quiero abrir mientras vamos a las preguntas. Quiero abrir, si me permite ahorita mi máquina. Les digo que. Ok. Yo bajé, les dejé ahí la ruta de la información que maneja el SAT en el micrositio y bueno, en uno de los apartados tenemos los catálogos que nos pone el SAT a disposición, que hay que estar llenando para el complemento de carta aporte, pero quiero irme hasta el tipo de vehículo. Déjenme ver si no me paso. Vean, el vehículo, digamos que más chico, es un camión unitario de 2 llantas con eje delantero y 4 llantas con eje trasero.
De hecho, en estas leyes que les estoy hablando, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues ponía o daba esa autorización a estas empresas que se dedicaban y hay que tomar en cuenta todos estos catálogos. Les dejé ahí la ruta para que... Es lo que preguntaba el contador Ignacio. No sé si quieres leer la pregunta. A ver, voy. Déjenme ver. O te la leo. Sí, porque te digo que A ver, ahí voy, creo que ya. Buenos días. Pregunta, ¿las mercancías que llegan a Ocurre, por decir, a la central de autobuses y después voy por ellas porque me queda a media hora de mi domicilio y tomo carretera federal en pick-up o camioneta propia? Pick-up me está hablando de una camioneta de 4 llantas, ¿verdad? Según aquí en este catálogo contador, y en otras sesiones que también he tomado, no pudiera igual aplicarnos a todos de acuerdo con este tipo de transporte que usted me está comentando. No pudieran obligarlo. Regrésate al catálogo. Perdón, por este tipo de No, camioneta. al catálogo. Configuración de tu transporte. Sí, ahí voy. Te digo que mi máquina hoy. Ya no lo repito. Ahí está. No, pero al configuración de tu transporte. Ahí está. Este es el catálogo de los transportes. Autotransporte federal, ahí lo ves. Ajá. Número de ejes 2, número de llantas 6. Entonces, El la más pick-up chico. me está hablando de 4 llantas, ¿verdad, contador? Si me pudiera decir. Ahí están. Sí, no Esa es se la ve. mínima. Dale para abajo, dale para abajo. Están las grúas hasta después. Servicio de grúas, especializado voluminoso, o sea, no vemos dónde puede entrar una pick-up. Así es. Entonces, este tipo de análisis también tendremos que llevar. Oye, autoridad, pues mira, aquí no hay un catálogo donde me establece que mi pick-up tendría que cumplir con este CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Entonces, habría que analizar, por eso les dejé todas estas leyes. He estado por ahí también tomando otras sesiones y pues hay que analizar si nos compete esta obligación. Decían en la sesión pasada, contador, y lo estuve por ahí también leyendo, si voy a SAMS y transporto la mercancía, también habría que ver el tipo de vehículo. Entonces, por eso ahorita quiero pasar a una segunda parte para ver todos los requisitos, todos los datos que hay que revisar. Claro que si usted ya cuenta con uno de estos camiones y se van a las sucursales a entregar, pues ya tendríamos que ver que la autoridad nos pudiera parar y entonces habría que establecer, mire, este camión si cumple, no cumple, si llevo toda esta mercancía. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta, contadores? ¿Todo bien hasta aquí? No sé si nos puedan comentar si es la primera vez que ven esta información, si ya llevaban tiempo revisándola. Y bueno, Imelda ya compartió la información. Si tuvieran algún otro comentario, pues también. La preguntan aquí nada más si se va a grabar. Sí se está grabando. Se está grabando la sesión y sí lo vamos a poner en YouTube, en nuestro canal. Sí, para que también ahí Se los dejo al final también de la sesión donde estaría, ya nada más que se grabe, se baje y todo eso, yo creo que ya mañana la subimos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Se va aclarando más el panorama. Y bueno, mi recomendación sería, no lo dejemos al final. Empecemos a tomar en cuenta si nos aplica y qué datos tenemos que revisar. Cristian, te dejo compartir. Sí, gracias. Y continúa, Cristian, en una segunda parte. Hola, buenos días a todos. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de esta sesión. Y bueno, como comentaba la contadora Ángeles, toda la información que se está teniendo del complemento carta aporte, pues requiere ahora de más trabajo administrativo, como lo decía, ¿sí? Pero es muy importante que analicemos esta información. Ahorita ya salieron las dudas. Oye, dependiendo el vehículo, va a aplicar este tipo de documentos, ¿sí?
es muy importante a consideración, ahorita se lo pusimos al contador, es en el análisis que estamos observando del catálogo, mi vehículo como tal, ¿sí? No está en ese apartado, ¿sí? Entonces, ese es lo que debemos estar considerando. Ahora, todos nuestros clientes que ya cuentan con alguno de nuestros sistemas, ya sean factura electrónica, comercial premium o comercial pro, ¿sí? Estos sistemas ya cuentan ahorita con la información necesaria para su llenado. Y voy a mostrarles aquí la información que vamos a requerir. Es decir, que ustedes tienen que ir preparando para los que tengan la necesidad de emitir este tipo de comprobantes, ¿sí? Es lo que debemos de recabar de información. Hablábamos de la figura del transportista, ¿sí? Esta figura transportista son los choferes, ¿sí? Son los que están a cargo del vehículo que está trasladando esa mercancía. Los propietarios, hablando de que yo, la empresa, el vehículo que está trasladando esa mercancía no es mía, no es mío, no es el vehículo, no es mío, es de otra persona, tengo que darlo de alta, es una figura nueva. O bien estoy arrendando ese vehículo, ¿sí? También requerimos esa información. Entonces, teniendo estas tres figuras de transportista, la información que necesitamos es códigos, un código que tenga, o el nombre del operador, ¿sí? O del propietario del arrendatario, el tipo de transportista que es, hablando de las figuras, ¿sí? Su RFC, el número de licencia solamente para la parte de los operadores. Y bueno, cuando estamos hablando que son extranjeros, ¿sí? El RFC que debe de tener, pues es el ID de tributario de esta persona. En la parte de los domicilios, datos obligatorios, requerimos la calle, número exterior, interior, colonia, localidad, municipio, estado, país y el código postal, ¿sí? De naturaleza, nuestros sistemas no tenían estos catálogos, ya los incorporaron, ¿sí? Y ahorita en la práctica que vamos a ver, les voy a mostrar dónde van a aparecer cada uno de estos catálogos. Del lado de los transportes, es decir, del autotransporte de los vehículos, ¿qué datos vamos a requerir? Códigos, nombres. Y aquí dividimos el autotransporte. Estamos hablando que son parte de los camiones o también los remolques, ¿sí? Entonces tenemos para el autotransporte el tipo de autotransporte, el tipo de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de permiso, la aseguradora, dato muy importante, me lo están pidiendo que esté asegurado y con su número de póliza. El modelo del vehículo, ¿sí? Y una configuración es una clave que requerimos, ahí una clave del vehículo, que por ejemplo lo que mostró ahorita la contadora, ese catálogo requiere una clave y va a ir marcada ahí. Placas del vehículo también, y del lado de los remolques también el tipo de remolque y la placa del remolque. ¿Sí? Entonces, para los que manejaban o los que se dedican al flete, ya tienen esta información. De hecho, ellos los ocupaban porque sí lo llamaban su carta aporte a mano y así lo venían manejando anteriormente, ¿sí? Pero con esto que requiere ya más información a detalle, necesitamos la información de las figuras de los transportistas. Y ahora, ¿qué requerimos que vaya plasmado también esto? ¿Qué es lo que estamos transportando? ¿Sí? Los productos con un código, el nombre, la clave de producto y servicio que va a ir en ese complemento, ¿sí? Si yo me dedico a la parte de fletes, o sea, estoy trasladando, doy ese servicio, como tal, lo comentaba la contadora Ángeles, tengo el CFDI de ingresos, ¿sí? Ahí está, pero mi complemento, tengo que detallar también los productos que estoy transportando. Y para poderlos detallar también necesitamos las claves del producto y servicio del SAT. Si no pongo la clave de producto y servicio del SAT, me va a marcar un error y no voy a poder timbrar. Y ahí es cuando decían, Cristian, entonces imagínate, yo tendría que tener todo mi catálogo de productos de todo lo que transporten mis clientes. Sí, eso es lo que requerimos. Todos los que se dediquen al servicio de traslado de mercancías, sí, necesitarán registrar todos los productos que estén transportando a sus clientes. También requerimos el peso de estos, ya sea el paquete, la caja, ¿sí? El valor y el tipo de embalaje. ¿Cómo viene, ¿sí? Empaquetado estos productos?
Y también me está considerando la parte si estoy transportando material peligroso. En ese caso, viene un catálogo ya también que la autoridad nos proporcionó para su selección. ¿Correcto? Entonces, tenemos para el CFDI de ingresos, tenemos que dar de alta también todos los productos porque tenemos que detallar qué estamos transportando, que es mercancía, no es de nosotros, es de un tercero. Y la parte de CFDI de traslado con complemento carta aporte, ¿sí? Eso es mercancía que es mía, que posiblemente se la estoy entregando a un cliente en otro lugar y yo con mi vehículo, con mi camión, le estoy pasando, la estoy trasladando, o bien es mía y la estoy pasando a una bodega, ¿sí? Con mi propio vehículo. O puede ser también arrendado. Pero tiene que ir en ese CFDI de traslado también los productos que estoy trasladando. ¿Hasta aquí alguna duda? Si tuvieran algún comentario de lo que tenemos que tener listo para poder generar CFDIs de ingresos o de traslado con complemento carta aporte. ¿No tenemos ninguna duda? No, Ali, para que Perfecto. sigas mostrando. Muy bien. Teniendo la información, vamos a pasarnos ahora a lo que son el sistema. Y comentábamos, nuestros clientes ya manejan factura electrónica, Comercial Premium y Comercial Pro. Voy a manejar ahorita dos, que es Comercial Pro y Comercial Premium, que en Premium es similar la Cristian, parte de... Dime. nada más, perdón, en Admin Pack no va a salir carta aporte, no va a salir el Así es. complemento. Los que sigan teniendo Admin Pack debemos cambiarnos a Comercial Premium. Así ¿Sí? es. Nada Es más una para nota. aclarar. Sí, claro, muy importante, porque ahorita estamos en la transición de nuestros clientes que manejaban por años el sistema de Admin Pack. Ahorita estas modificaciones ya están aplicando solamente a Comercial Premium. Entonces, si requerimos este tipo de documentos, va a ser necesario ir preparando y programando su migración al sistema de Comercial Premium. Correcto, Imelda. Muy bien. Este es nuestro sistema de Comercial Pro, para algunos que ya los manejan. Y bueno, de naturaleza el sistema ya traía los catálogos, ¿sí? De vehículos, ¿sí? Que es uno de la información que requerimos. Y traía también un apartado de contactos, que en este apartado de contactos también me sirve para poder llenar la información de los encargados de los choferes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Compaq? Bueno, fue librando en primera instancia lo que fue Comercial Star y Comercial Pro, porque ya venían de naturaleza dentro de su programación. Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, dentro del catálogo de empresas de este sistema, voy a abrirlo, que teníamos que agregar prácticamente a nuestro cliente. Aquí estás. Su información, perdón. Su domicilio, que esto de aquí lo va a tomar el sistema para poder llevar el origen, ¿sí? O destino, dependiendo. Entonces, ¿qué tenemos que dar de alta ahora? Tanto en Comercial Pro, Comercial Premium o factura electrónica. Si yo tengo una persona donde va a llegar la mercancía y me la va a recibir, que es el destinatario, tengo que darlo de alta como cliente y llenar la información de sus domicilios, ¿sí? Para que podamos utilizarlo dentro de los sistemas. Yo no solamente es a quién le facturé a lo mejor la mercancía, ¿sí? Sino que también tengo que poner dónde quieres que la entregue y quién va a ser la persona que me va a recibir esa mercancía. Porque tiene que venir un nombre de una persona, ¿sí? Entonces hablamos de domicilios, hablamos de la parte de los contactos, que son mis choferes, por ejemplo. Aquí yo tengo la información del nombre de mi chofer, su domicilio, ¿sí? Que eso es lo que vamos a requerir. Y aquí viene también las identificaciones, que es su licencia de manejo, ¿sí? Su RFC. Y bueno, si fuera un extranjero, también vendría su ID de su identificación. Entonces, esto es muy importante porque sí lo va a requerir directamente en la parte del timbrado. Entonces, cubrimos la parte de choferes o también los propietarios o los arrendatarios, que son dentro de este mismo catálogo de contactos, se llena la misma información. Dentro de los vehículos, ¿qué nos pedían?
Voy a abrir este vehículo. Yo tengo un nombre, una marca, su marca, ¿sí? Modelo, las placas. Y aquí en la parte de arriba viene la información del complemento. El tipo de permiso, y que ya viene un catálogo, en nuestros sistemas ya vienen los catálogos cargados directamente para su selección. Y lo que vemos en color rosa es que son obligatorios. Si no los tengo, nos va a marcar un error. ¿Sí? El número de permiso, la aseguradora, el número de póliza y lo que comentaba la contadora Ángeles. Aquí viene lo que es ese catálogo, ¿sí? De la clave del autotransporte. Entonces sí tenemos que identificar si nuestros vehículos entran en este listado que la autoridad nos está proporcionando. Y bueno, tiene una clave de tipo de remolque. Aquí ya viene si es caja, caja abierta, cerrada, chasis, ¿sí? Todo esto. Me voy a pasar a la parte de nuestros productos. Aquí está. Entonces decíamos, si soy una empresa que se dedica al flete de mercancía solamente, mi CFDI de ingresos diría directamente el servicio de flete, donde le cobraría un importe, que eso sí va detallado en mi factura de ingresos, ¿sí? Pero estos productos los tengo que dar de alta, todos. Y llegaron a preguntar unos clientes, oye, ¿y no puedo poner en general, a lo mejor mercancía? No, tenemos que especificar qué tipo de mercancía estamos trasladando. ¿Sí? Y aquí también tiene un apartado de adenda, donde decimos y aseguramos que la mercancía que estamos trasladando no es un material peligroso. Y si fuese un material peligroso, tendría que asignar qué tipo de material se está trasladando. Entonces, es información que se requiere para su llenado. También el tipo de embalaje. Ahí nos dice caja de cartón, caja de plástico, sacos, bolsas. ¿Sí? Alguna descripción. Y bueno, fracción arancelaria si estamos ocupando la parte de exportaciones. Muy bien. Y bueno, ¿cómo va a ser el llenado de este complemento? Vamos a irnos directamente a nuestra sección de ventas y voy a ir a abrir lo que es el CFD de traslado el CFD de ingresos carta aporte. Aquí ya tengo mi documento. Entonces, yo seleccionaría directamente a mi cliente, ¿sí? En este caso le estoy cobrando a él un flete donde viene directamente el importe, ¿sí? Que le estoy cobrando por ese flete nada más, hablando de retenciones también, aquí van desglosadas toda esa información. Y dentro del mismo documento voy a agregar las partidas de los productos que estoy transportando. Y la diferencia de poder separar qué se va al complemento es esta casilla que dice carta aporte, ¿sí? Al marcarla, el sistema detecta que lo va a separar y eso se va a ir directamente al nodo del complemento de carta aporte, ¿sí? Dentro de estas partidas, ¿qué tengo que llenar? Ya le puse el producto, sí, y tengo que agregar ahora el peso. ¿Cuánto pesan este producto? El valor de la mercancía y la moneda. Son datos que se llenan directamente por cada uno de nuestros productos. La información adicional de todo el documento, también lo vemos acá, que es en el botón de adenda, y agregamos, ahora sí, ya teníamos a quién se le íbamos a facturar esta mercancía, y bueno, dice aquí, ¿es un transporte internacional? No, no es un transporte internacional, es local, entonces no aplican entradas o salidas de mercancía. Distancia recorrida, tenemos que ponerle el número, el kilometraje, cuántos kilómetros vamos a recorrer, el remitente, quién envía, ¿sí? La fecha, y en la fecha va de esta estructura, va primero el año, luego viene el mes, el día y con una T vamos a separar la hora en que va a salir este camión. Y también en la parte de la fecha y hora de llegada,
con su misma estructura, pero recuerden, todo va junto. Lo único que divide entre la fecha y la hora es una T. Como decíamos, ¿quién recibe la mercancía? Aquí va a venir el destinatario. Y ahora sí llenamos autotransporte. ¿Qué camión? Si tenemos un remolque, llenamos también el remolque y el operador. ¿Qué podríamos tener adicional aparte del operador? Bueno, un propietario. ¿De quién es el vehículo? Si es mío, pues lo dejo en blanco. ¿Sí? Si fuese de otra persona, yo tendría que poner aquí directamente el propietario de ese vehículo. ¿Sí? O bien estoy arrendándolo. Entonces también tendría que poner aquí el arrendatario para poder registrar esta información. Muy bien, ya que tenemos listo nuestro documento, igual se timbra como una factura normal. ¿Y cuál va a ser nuestra representación? Sería esta. Un CFD de ingresos, ¿sí? Con la información que es directamente de una factura. ¿Qué vemos aquí en la parte de la partida? ¿Qué me está agregando dentro de la factura? Solamente el servicio de carga, perdón, de flete en este caso, los importes, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a ver el detalle de este complemento, ¿sí? Teniendo directamente información de la carta porte, el origen, de dónde salió, a qué hora salió, el destino, a dónde va a llegar y a qué horas va a llegar. Y este nodo, esta parte que vemos aquí, ya me detalla ahora sí qué estamos trasladando, qué estamos transportando, ¿sí? Ya sea si tuviera un material peligroso, las claves, el valor de la mercancía, ¿sí? Y abajo viene también la información del vehículo, el tipo de permiso, la aseguradora y todo lo que acabamos de llenar. La información del chofer aquí viene. Y bueno, si tuviéramos el que sí es propietario o arrendatario, me aparecería al final. Entonces, todos estos datos ya se ven en un documento de CFD de traslado. Entonces, de las personas ahorita que están conectadas, ¿sí? Este sería un ejemplo de las que se dedican a dar servicios de flete. Así saldrían sus documentos de CFD de ingresos. Dentro del mismo documento van a ir las partidas de los productos que estamos transportando. ¿Hasta aquí alguna duda de este escenario? En el chat no hay nada, Cristian. Perfecto. No sé si ya se nos durmieron o... Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros nos dedicamos al transporte de residuos peligrosos, Sí. pero nosotros por lo regular siempre hacemos primero el flete y después hacemos la factura, el cobro. Entonces, voy a hacer yo mi carta aporte y al momento de yo hacer mi factura, entonces es cuando yo la voy a jalar, esa carta aporte que yo hice. En este caso, ¿que le cobramos al cliente un flete? Sí. Sí, le o sea, cobrando. Bueno, sí, en algunas ocasiones sí les cobramos flete, en algunas otras ocasiones no, solamente hacemos nosotros la recolección, transporte y disposición de estos residuos peligrosos y los traemos a nuestro centro de acopio. Entonces, en este caso sería un traslado de mercancía, en este caso residuos, una carta de traslado. ¿Usas esa clave, perdón, usas esa clave de Sí, es lo que iba a preguntar. 7810 18 cuando facturas tu servicio? Sí. ¿Sí? Sí, ajá. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, como les digo, hacemos el transporte previo a la factura. Sí, así es lo que está comentando. Ajá. Ahí sería con los de tipo de relación, perdón, los que comentaban, las claves de tipo de relación, porque puede ser que algunas veces previamente se hace la factura y después el traslado y hacemos la relación con un CFDI previamente facturado, o al revés, que traslado primero y después facturo. Entonces ahí en el material puse en una lámina que podemos utilizar ese tipo de claves para que cuando pueda tener ese tipo de actividades, que no es todo en el momento. Esa va a venir aquí. Que Va a venir prácticamente aquí, donde dice tipo de relación, ahí viene. CFDI relacionado. Ahorita vamos a verlo esto en el otro escenario también, que es en el de CFDI de traslado, ¿sí? El tipo de relación.
Porque lo que comentan, yo me dedico a fletes y la factura me la piden hasta el final. Entonces, si me llegara a parar la autoridad, yo tengo que tener ese CFD de traslado porque estoy transportando esa mercancía, ¿sí? Ujú. Pero Ok. que la factura al final yo se la entrego y te dice, ¿sabes qué? Fueron 20 fletes que te estoy cobrando. Eso es lo que estoy Ajá. ¿sí? Es lo que le estoy cobrando a mi cliente. Entonces, ahí es donde tendríamos que relacionar qué documentos, ¿sí? Ya estábamos trasladando, ¿Qué ya habíamos documentos de realizado. traslado? ¿Qué Y documentos de cuando traslado no, ya habíamos realizado? perdón, y cuando no cargo yo el flete, como quiera, yo tengo que expedir Traslado. una de traslado, ¿verdad? Porque yo hago la recolección a mis clientes y no, muchas de las veces no les cargo un flete, solamente es el servicio de recolección. Entonces ahí sí sería la de traslado, ¿verdad? Pues sí, la idea es que si en caso que la autoridad nos esté parando, tener un documento que ampare ese traslado de mercancía. Como quien dice ahí, tu beneficio es recolectar el residuo. Es Así como si es, fuera tu mercancía. así es. Ah, ok, entonces sí Es que ellos aplicaría te la uno de venden a ti, traslado. te lo venden a ti, no, No, no eso, lo, ¿no? Nada no más se lo lo venden. recolectan No. Haz de cuenta, es como lo recojo y ya es tuyo. El chiste es que te Sería lo de su lleves de aquí. propiedad. porque son desechos, Así sí es es. cierto. Ajá. Y en el caso de, porque también nosotros te ofrecemos el servicio de recolección de basura, ¿ahí aplicaría alguno de estos documentos? De basura. Basura no tiene clave del SAT. O que yo sepa, no tiene. Igual lo recolectas en uno de estos tipos de vehículos que están en el catálogo. Sí, sí, hago la Vienen con un recolección. remolque también, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahí no sé si para esto aplique, porque yo hago una ruta diaria con diferentes Sí. clientes. Ajá. Sí, que Yo van por los creo que habría contenedores que ver directamente. la clave, porque acuérdense que en el complemento viene la clave de la mercancía, Y ¿sí? no viene basura. No sé, que yo sepa, no. Sería de Es una revisar buena bien ese pregunta. escenario, ¿sí? Ok, El catálogo, recordemos que tiene más de 57,000 claves, ¿sí? Entonces, no hemos encontrado, digo, no hemos tenido ese caso, pero sí es un caso particular de la recolección de basura. ok. Déjenos lo de tarea, lo Sí, así anotamos es. y lo averiguamos. ¿Sale? Gracias. De De nada. nada. ¿Alguien más? De los que están aquí conectados, aparte de ahorita de la contadora, ¿alguien más realice fletes? Continúa, Cristian, y ya Correcto. si surge alguna pregunta, ya te comentamos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, voy a hacer el otro escenario directamente en Comercial Premium, que en Comercial Premium es muy similar a la parte de factura electrónica. Entonces, todos los clientes que tengan factura electrónica, ese va a ser la misma forma de capturarlos. Entonces, hablábamos de las figuras de transportistas. Dentro del sistema de Comercial Premium y factura electrónica dentro de los catálogos, vamos a ver ahora este apartado que dice carta aporte. Y aquí tenemos las figuras de transporte. Voy a abrirlo. Tenemos aquí, en este caso, es un código, el nombre, lo que requerimos como dato obligatorio dentro de ese sistema. Y aquí es donde viene la información. ¿Qué eres? ¿Un operador? ¿Eres un propietario o eres un arrendatario? Al ser un operador, que es el que va atrás, el chofer que va a manejar el camión, tengo que llenarle su RFC, el número de su licencia y su domicilio. En la parte superior tenemos que llenar toda su información del domicilio. Muy bien. Esto, si se dan cuenta, se parece al catálogo de los clientes, igual de su llenado de domicilio. Es muy similar. Lo cerramos. Ahí está la información. Ya tenemos una figura de transporte, que en este caso es el chofer o el operador. El catálogo de nuestros autotransportes, que son los vehículos, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un camión. Va a requerir un código, un nombre, porque podemos tener diferentes camiones. Y aquí viene el tipo de autotransporte. Si es un vehículo, es un camión o es un remolque. Los que son el tipo del permiso, el número de permiso, la aseguradora, la póliza, el modelo, ¿sí? Y en este caso, la configuración, el código, la clave de vehicular, ¿sí? Y las placas del vehículo.
Se llena la información. Listo. Para la parte de asignación del complemento en este sistema de factura electrónica o comercial premium, vamos a irnos al catálogo de los clientes y vamos a asignar a nuestro cliente, en este caso, el complemento, ¿sí? Al habilitarle aquí el tipo de complemento que va a manejar esto, cuando empecemos a generar el documento de CFDI de traslado, ¿sí? Se van a activar los campos para su llenado, es decir, la información del origen, del destino, del operador, ¿sí? Si no ponemos en el cliente este es el tipo de complemento que vamos a manejar, no se va a visualizar. Entonces vámonos directamente. Vamos a irnos catálogo, productos, aquí estás. Aquí están nuestros productos también. En esta parte tengo un complemento, voy a buscarlo, que es el cartaporte, y aquí llenaríamos si es un producto, un material peligroso, la fracción arancelaria y el embalaje. Guardan cambios y eso se tiene que llenar por cada uno de nuestros productos que estamos transportando. ¿Sí? Ahora sí, vámonos al CFDI de traslado. ¿Y cómo fuimos llenando este CFDI de traslado? ¿Sí? Teníamos que seleccionar a nuestro cliente. Llenamos la información de los productos. Aquí están. Y también llenamos la información adicional del complemento, donde ponemos el peso. ¿Cuánto pesan estos productos que estoy transportando en este momento? El valor de la mercancía y la moneda. ¿Sí? Los campos que vemos abajo, sí son para la parte de exportación. Si llegamos a transportar mercancía hacia otro país, tendríamos que llenar esta información también. Ya que llenamos nuestros productos, también llenamos la información del documento. Que aquí en este caso tenemos que si es un transporte internacional, lo marcaríamos, lo que tendremos que asignarle si es un documento de entrada o de salida de mercancía. ¿Sí? Y aquí viene la información del origen. Aquí yo tendría que seleccionar al cliente. ¿Sí? Ya seleccionamos al cliente y lo asignamos. Recordemos que tenemos que dar de alta a nuestros clientes, a las personas que van a mandar la mercancía, o en este caso, o dónde va a llegar esa mercancía, dónde la tengo que entregar. Por eso tendríamos que ponerlos directamente como un cliente. Aquí también viene lo que es la fecha y hora, como les comentaba, en un formato que debemos de cumplir. Los kilómetros que recorren esa distancia. Y bueno, en esta parte de seleccionar el vehículo o el autotransporte que vamos a manejar. En algunos casos tenemos la parte del camión y bueno, un remolque o dos remolques se tiene que llenar esta información también. Y al final elegir nuestra figura del transportista, ya sea si es operador o como propietario o arrendatario. Teniendo ya esta información, ¿qué es lo que tendríamos que llenar? Tocando el tema que hace rato necesitamos. Oye, Cristian, yo hago fletes, ¿sí? Traslado mercancía, pero yo facturo hasta el final, ¿sí? En esos casos tenemos el de relación de CFDI, es donde comentábamos qué tipo de relación tengo que hacer. Y hablamos de dos casos. En este caso, la relación que estoy haciendo es que primero yo le facturé a mi cliente y después le hago el flete. Luego le traslado la mercancía. Entonces aquí la relación es la 05, traslados de mercancía facturados previamente. Si fuese el otro escenario sería factura de ingresos de traslados previos, ¿sí? Aquí cambiaría nada más el orden. Eso es lo que tendremos que seleccionar y el del documento, la factura de ingresos, en este caso, a la que estoy haciendo esa relación. Al tener estos documentos, ya cuando los vamos a timbrar y todo esto, lo tendríamos y visualizaríamos de la siguiente manera. ¿Sí? Al ser un CFDI de traslado, hablamos que el CFDI de traslado no va a llevar como tal un monto. Aunque veamos cantidades, precios y todo eso, mi CFDI de traslado va en 0 pesos, sus totales. Esa es la diferencia. Un CFDI de traslado va en 0 pesos. Sí detallamos los productos que estamos transportando, pero va en 0 pesos.
porque no es uno de ingresos. Solamente estamos separando la mercancía. Y en la parte del complemento, ¿sí? Ahí viene toda la información. El origen, el destino, lo que comentábamos de los productos, con su peso, su valor de la mercancía, con el tipo de embalaje, la información de nuestro vehículo y la información del operador. ¿Sí? Ahí también tenemos pues la parte de el CFDI relacionado, que aquí lo tenemos que tener, aquí en tipo de relación. Entonces, la relación que tenemos que agregar es directamente de los catálogos que estamos llenando. Entonces, ¿qué tenemos que tener para poder cubrir esta necesidad de emitir, ya sean CFDs de ingresos o traslado con complemento carta aporte? Necesitamos recabar toda esta información. Entonces, los que tengamos esa necesidad, que pues si tenemos camiones que pasamos mercancía de una sucursal a otra, sí tenemos que tener y recabar toda esta información. Imelda, alguna que tenga una duda sobre este escenario, que son los CFDI de traslados? ¿Dudas? Ay,